Nos encontramos en el despacho del director territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, un hombre que lleva apenas un par de meses en el cargo. Ahora concretaremos fechas, pero bueno, para el caso tampoco es fundamental, porque vamos a hablar de algo que a todos nos afecta, porque independientemente del lugar donde vivamos, sexo, condición, religión, ideología política, etcétera, todos vamos a ser usuarios en algún momento de la sanidad pública. Así que vamos a hablar con uno de los hombres que mejor la conoce, porque de hecho está en la segunda etapa de su vida al frente de este Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Vamos a charlar, por tanto, con ¿qué me cuentas? Con don Jesús Lopera. Muy buenas. Buenos días, Juanjo, ¿qué tal? Pues encantado de saludarle. Lo primero, muchas gracias por recibirnos y una pregunta. ¿Usted es de los que cree que segunda parte nunca fueron buenas? Bueno, tampoco lo he pensado, pero yo creo que hay que estar ahí y que hay que avanzar. Y entonces, bueno, pues siempre he intentado por la ciudad y por mi profesión, pues estar en esta situación. Por lo tanto, pues bueno, en primera o segunda parte quizás sea lo de menos. Es cierto también que en esta segunda ocasión me pilla, como todo, con más experiencia. Entonces, problemas que en anterior situación te pudiera llevar un tiempo solucionar, pues ahora te resultan más familiares y por lo tanto también relativamente un poco más sencillo de solucionar que antes. Todo tiene pros y contras. Pero entiendo que esa experiencia en algún momento la habrá llegado a pensar durante estas semanas previas a su nombramiento. Oye, que fíjate la última vez que tantas horas, tanto... El coste personal, ¿no? Ya lo conoce usted. Sí, el coste personal es alto, es alto. Porque realmente cuando tú realizas tu trabajo habitual, yo soy médico de cuidados intensivos, aunque es un trabajo muy delicado, es un trabajo complicado, pero de alguna manera tú estás en una situación de estabilidad, ¿no? Haces tu guardia, haces tu trabajo y cuando terminas te vas a tu casa. Y hay un compañero que continúa la labor por ti y así sucesivamente, ¿no? En las labores de gestión esto no es así. Tienes que dedicarle las 24 horas del día todo el tiempo que estés, porque en algún momento tienes una llamada, en algún momento tienes un problema, tienes actividades por la mañana, actividades por la tarde, viajes a la península, en fin, sí tiene un coste personal alto. No sé si usted lo estará notando, pero en su anterior etapa el presidente del gobierno era Rodríguez Zapatero, que tenía una mayoría parlamentaria, que aunque nunca llegó a ser absoluta, nunca llegó a superar la barrera de los 175 escaños, pero sí era en ambas ocasiones holgada. En esta ocasión todos sabemos bueno, pues la precariedad, vamos a decirlo así, de parlamentaria del PSOE, que pues tiene que negociar prácticamente cada documento que firma, como se suele decir, ¿no? ¿Esto se está notando en áreas de gestión como la suya? Actualmente no. ¿O se puede notar? No debería en lo siguiente. El presupuesto que gestiona Ingesa, aunque sea alto, en el conjunto del Estado es un presupuesto bajo. Entonces, Ceuta tiene inconvenientes, pero también tiene ventajas. El hecho de que el Ministerio de Sanidad gestione directamente las ciudades de Ceuta y Melilla debe considerarse como una ventaja, porque es una gestión directa del Ministerio. Y digamos que hacer inversiones en Ceuta directamente desde el Ministerio es más sencillo, es más fácil, y si el Ministerio apuesta por hacerla, al final los temas salen para adelante. Es decir, se podían haber sacado temas en otros periodos que no se sacaron un poco porque no se quiso o no se puso suficiente interés por parte del Ministerio de la época, pero la realidad es que hacer inversiones en Ceuta, como ahora se ha visto con las obras del Tarajal, etcétera, pues no supone para el Estado algo tan gravoso, y nosotros tenemos que beneficiarnos de la oportunidad que tenemos de que sea el propio Ministerio el que nos gestione, no verlo como un impedimento, sino todo lo contrario, como una ventaja. Ahora entraremos en obras y en aspectos más concretos, pero
escuchando su última respuesta, yo me pregunto en voz alta, ¿una administración autonómica con las competencias de sanidad en Ceuta hubiera sido capaz de construir el hospital universitario, por ejemplo? No. Vamos a ver, capaz. Construir y ponerlo en marcha. Claro, capaz o no, bueno, pues depende del esfuerzo que se le ponga, pero indiscutiblemente le resulta mucho más sencillo con la Administración General del Estado y directamente desde el Ministerio ponerlo en marcha, que no desde una administración autonómica. Como tú sabes, el hospital universitario fue una inversión de en torno a los 120 millones de euros. El equipamiento que se puso en ese hospital es un equipamiento de altísima calidad, no había un equipamiento de mejor calidad del que tiene, y todo eso, más la coordinación que se tuvo para ponerlo en marcha, es más sencillo desde una administración central que desde una comunidad autónoma pequeña como es la de Ceuta, sin que por ello yo menoscabe el que Ceuta tiene en la ciudad autónoma buenos profesionales y buenos técnicos, pero indiscutiblemente el respaldo del Ministerio de Sanidad pues es más potente. Bueno, pues no nos movemos del sitio del hospital universitario porque efectivamente tenemos un recinto que no alcanza aún los 10 años de vida, creo que no andaremos muy lejos del 10º aniversario. 2008. 2008, ¿no? Ah, bueno, pues entonces estamos celebrando ya el 10º aniversario del hospital, quería que era un poco más adelante. Y le voy a preguntar por algo que me comentan muchos profesionales, muchos compañeros suyos, como es la falta precisamente de profesionales, a lo que se une la elevada edad media, vamos a decirlo así, del cuerpo de médicos, ¿no? Que pues andan un porcentaje muy elevado por encima de los 50 años. ¿Esto es posiblemente el principal problema al que se va a enfrentar la sanidad de Ceuta en los próximos años? Uno de ellos, sí. Te dije antes 2008, pero fue el 2010. 2010, en 2009 ¿no? Vale. se inauguraron las consultas externas y en el 2010 empezó a funcionar el hospital en enero. Es un problema, porque en Ceuta aunque hay especialidades que están suficientemente cubiertas, pero el que haya incidencias importantes, a poco que se te vaya un especialista de una especialidad o de otra, conlleva importantes problemas. Lo hemos tenido recientemente en neurología, en cardiología, anestesia, en varias especialidades. Hay especialidades en las que solamente hay un especialista, como es alergia o nefrología o rehabilitación, y todo eso tiene que cambiar. Entonces, en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos que se aprobó en enero de este año, viene la proyección de especialistas actuales y la proyección hasta el 2021, porque es quinquenal, pero de alguna manera denota pues, que la edad media de los profesionales va subiendo, ¿no? ¿Qué hay que hacer aparte de sustituir lo que se tiene e intentar que las especialidades que son unipersonales se puedan dotar mejor? Y en ello estamos. Pues también hay que intentar que el hospital no solamente incorpore profesionales formados, sino que comience o continúe, porque ya tiene unidades docentes, a formar profesionales que en un futuro, profesionales especialistas quiero decir, que en un futuro hagan posible que muchas especialidades puedan estar cubiertas sin grandes sobresaltos. El hospital tiene una unidad docente de médicos de familia donde en su momento en Ceuta había problemas, y hoy, aunque pueda haber problemas puntuales, hay muchos menos problemas que entonces. Una unidad docente de matronas, en un tiempo hubo grandes problemas para la cobertura de matronas en Ceuta, y hoy, aunque pudiera haber algún problema puntual, no existen problemas en la cobertura de matronas. También hay de medicina del trabajo, enfermería del trabajo, y hay que hacer un esfuerzo en intentar montar unidades docentes para que eso sea posible y para que a futuro, teniendo en cuenta el envejecimiento, como estamos hablando, del personal médico, pueda sustituirse. Pero hay que tener en cuenta que esas unidades docentes al menos tiene 4 o 5 años por delante, porque un especialista tarda ese tiempo en formarse. Otro problema que se ha planteado muchas veces de la parte sindical
ocurre con un hospital como con tantas cosas que de nuestra ciudad, la población de hecho y la de derecho. Es decir, tenemos un hospital con unos parámetros de personal quizás adecuados a una ciudad de 80.000 habitantes, pero es que tenemos una población flotante pues que la del vecino país de Marruecos, más las personas que residen en el CETI, más pues por ejemplo la recientemente concluida operación Paso del Estrecho, que grava mucho el número de personas a las que atienden el hospital universitario. Esta es una realidad que no sé si ustedes tendrán contemplada. Supongo que sí, y sobre todo cómo se encauza. Vamos a ver, hay una situación que es permanente y otra que es puntual. Por ejemplo, la situación de la operación Paso del Estrecho es una situación puntual que lleva unos meses determinados, y en ese tiempo pues se refuerza atención primaria o se refuerza otro tipo de. Luego, respecto a si el hospital o no tiene infraestructura, pues eso es un tema que siempre hay cierta controversia, y es lógico porque las organizaciones sindicales hacen su trabajo y lo hacen bien, y dentro de ello pues está demandar profesionales. Yo en eso no voy a entrar. Lo que sí es cierto es que el hospital, la dotación que tiene, va relacionada con las actividades que realiza. O sea, no es vamos a poner tanto respecto a la población de Ceuta, que son 86.000 habitantes, sino la dotación va en relación a la actividad que realiza, con independencia de que quien reciba esa asistencia sea o no sea de Ceuta, ¿vale? Se van a hacer 1.500 intervenciones quirúrgicas, 1.300 partos, 50.000 urgencias, etc. Otra cosa es que se valore, y eso sí es cierto también, la complejidad que tiene el tratar pacientes que tú no has visto previamente. O sea, todo lo que se hace de forma organizada en pacientes que conoces, que vienen derivados de sus médicos de cabecera, que están estudiados y que se programan para hacer alguna actividad en el hospital, es mucho más sencillo que el parto de una señora que no se conoce y que viene con el parto en curso, o de alguna persona que tiene una enfermedad que previamente ha sido tratada, por ejemplo, en Marruecos, y que se desconoce lo que le ha pasado o no le ha pasado, los antecedentes que tiene. Este tipo de cosas hace que la actividad, siendo la misma en cuanto a un parto, o en cuanto a una intervención quirúrgica urgente, o en cuanto a una asistencia de un menor, sí que es verdad que es más compleja. Evidentemente no vamos a terminar esta atenta sin preguntarle por la unidad de radioterapia. Sabemos toda la controversia que se desató en anteriores etapas, incluso la ciudad autónoma llegó a gestionar un terreno para ponerlo a disposición de Ingesa, y recientemente una pregunta de un diputado de Compromís, que no voy a mencionar ahora mismo porque no recuerdo el nombre de este señor, bueno, desde el Ministerio de Sanidad se decía que de alguna manera que no procedía. No sé si esto es una decepción, si es una acicate para seguir trabajando, si ustedes van a llamar a Madrid para decir, oye, echar otro vistazo que nos hace falta, que es que tenemos un estrecho por medio. Vamos a ver, el vistazo se lo estamos echando ya. Quiere decir que, de alguna manera, esta respuesta fue un poco anterior a los cambios en ese sentido, era algo que ya estaba preparado, por así decirlo, ¿no? Entonces, vamos a ver, el tema de radioterapia, lo que yo creo que no está bien es adelantar una determinada solución a un tema tan trascendente mucho tiempo antes de que eso se pueda comprobar si es cierto o no es cierto. El que haya necesidad de que en el año 2017 se trataron en radioterapia, fundamentalmente en Algeciras, algunos en Málaga, pero fundamentalmente en Algeciras, el número total de pacientes fue de 111. Lo que llevamos de años va en torno a los 60. Nos movemos entre 110 y 120 pacientes al año. Entonces, existe una demanda social que es lógica y sanitaria para que eso se pudiera hacer en Ceuta. Y existe una empresa que pudiera estar interesada en hacerlo. De hecho, y eso es cierto, esa empresa, que es la antigua Radon,
una empresa de radioterapia de Algeciras que luego pasa a llamarse Genesis Care, que es una multinacional, sí tiene interés en implantarse en Ceuta, sí tiene terreno, sí tiene proyectos. Entonces, hasta que no se vea, hay dos cuestiones que hay que ver. Por un lado el coste, que es un tema en el que se está avanzando razonablemente bien, y por otro lado hay un tema que es simplemente legislativo y hay que decirlo. Cualquier empresa que se quiera instalar en Ceuta, el riesgo de instalación lo tiene que asumir la propia empresa. Cualquier contrato público o de gestión de un servicio público para radioterapia o para cualquier otro tipo, tiene que licitarse, tiene que salir a concurso público y puede concurrir cualquier empresa que así lo crea oportuno. Quiere decir que no se le puede garantizar a una empresa que va a ser finalmente adjudicataria. Es cierto que una empresa que esté en Ceuta, que esté instalada y que cumpla los requisitos, pues tendrá todas las ventajas del mundo para ser adjudicataria de un concurso, pero no se puede garantizar. Te lo digo en plan coloquial, si a mí me dijeran, mira, te voy a pagar tanto y te voy a garantizar el concurso, pues lo montas tú o lo monto yo. Es decir, hay una cuestión que se llama riesgo empresarial, ¿vale? Pero dicho esto, sí hemos tenido conversaciones con Genesis Care, y dicho esto, el tema está bastante avanzado, pero yo creo que no es bueno dar una respuesta en ese sentido hasta que no se tenga las cosas claras. Es cierto que el concurso en vigor tiene ahora una prórroga de 1 año y es un tiempo adecuado para estudiar las posibilidades, avanzar y que eso pueda ser una realidad en Ceuta, pero repito, ¿la prórroga del año cuándo acaba? Pues va a ser el 6 de noviembre, es cuando se inicia la prórroga y es 1 año. O sea que tendríamos de margen hasta el 6 de noviembre de 2019. Exacto. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a entrar en fechas porque efectivamente sí, es un tema... Para tampoco ser impreciso, sí te puedo decir que hemos mantenido conversaciones con Genesis Care, que hemos visto los impedimentos que puedan ver y que estamos facilitando, y vamos a seguir haciéndolo porque los primeros interesados somos nosotros y nuestros pacientes en que eso pudiera ser una realidad, pero tampoco se puede de alguna manera afirmar categóricamente por los motivos que te he comentado hasta ahora. Insisto, no vamos a entrar en temas de fecha porque es un tema evidentemente muy sensible, muy delicado y principalmente por respeto, ¿no?, a las personas claro, que tienen que están viendo en ese trance. Otra cuestión, el hospital militar. El director general de Ingesa estuvo acompañándolo a usted en su toma de posesión hace un par de meses en delegación del gobierno, como decíamos, y se le preguntó por el futuro de aquella parcela porque creo que fue el pasado mes de marzo cuando el anterior delegado del gobierno, el señor Fernández Cucurul, comparecía ante los medios de comunicación para anunciar una serie de cuestiones como, por ejemplo, ceder parte del hospital militar para la residencia de los médicos y de alguna manera contribuir a eso que comentábamos al principio, ¿no?, al éxodo, a frenar el éxodo de profesionales de Ceuta. Hablaba también de un centro de salud provisional mientras que no se acabaran las obras del Tarajal, y una vez que estuviera concluido ubicar ahí un nuevo centro de salud, y eso, bueno, pues en principio se quedó flotando, durmiendo los sueños de los justos con el cambio de gobierno. No sé si ustedes tienen constancia de esto y si van a seguir por ese camino. Vamos a ver, lo que nosotros nos encontramos era un proyecto de ciudad sociosanitaria. Este proyecto lo realiza el Ministerio de Defensa y es un proyecto que está muy bien elaborado, en el cual se establece que 3 instituciones, la Ciudad Autónoma de Ceuta, el Inserso y nosotros, el Ingesa, pues de alguna manera se hace una cesión de manial, que le llaman, para que estas 3 instituciones puedan hacer determinadas actuaciones dentro del hospital militar. Eso en papel está pintado, está bien pintado y se quedó, porque hay que tener en cuenta que una vez que eso se ha hecho, digamos que la idea
está ahí, está bien pintado y está bien puesto. Hay que ir las tres instituciones un poco a la vez, en el sentido de que hay muchas actuaciones, el propio terreno y todo, que son conjuntos, ¿vale? Entonces, ahora mismo se está estudiando ese tema. Podría ser una posibilidad para un cuarto centro de salud en Ceuta. Podría ser de las alternativas que tú comentaste antes. Es cierto que también se habló de la posibilidad de que allí pasase el centro de salud del Tarajal mientras se hicieran las obras. Digamos que lo que está sobre papel no es que sea fácil de hacer, es complicado y además está bien hecho, pero digamos que tiene menos complejidad que luego el proceso en sí mismo. El hospital militar, digamos la zona que tenemos nosotros y la de otras instituciones, necesita de reforma, ¿vale? Pintado sobre plano, pues se ven edificios, se ven tal, pero luego esos edificios requieren reforma. Entonces, para instalar allí el centro 3 del Tarajal, que va a iniciar las obras pronto, o para hacer otro tipo de actividad, hay que reformarlo y eso lleva un poco de tiempo. Estamos hablando de que en el mejor de los casos, entre formalizar un acuerdo, hacer la reforma y ponerlo en marcha, teniendo en cuenta que nos pusiéramos todos a la vez, estamos hablando de un plazo entre año y medio y 2 años. Pero es cierto que los servicios centrales de la INGESA tienen esa información y es cierto que existe una documentación bien elaborada de cómo sería esa ciudad sociosanitaria y en qué parte se implicaría cada una de las tres instituciones y que puede ser una alternativa de futuro a medio plazo. Un par de cuestiones ya casi para concluir. Las agresiones a profesionales sanitarios, agresiones físicas y verbales, porque bueno, muchas veces hablamos de agresiones y entendemos siempre tendemos a pensar, ¿verdad?, en las del primer tipo. ¿Qué se puede hacer? ¿O qué se va a hacer? Yo haría un llamamiento a la población. Más allá de pensar... Aparte, y ahora comento un poco lo que se está haciendo, ¿no? Vamos a ver, la gente tiene que tener en cuenta, es verdad que cuando hablamos de todo el mundo, hay que tener en cuenta que estamos hablando de pocos casos. La población en general, nosotros atendemos en cada centro de salud unas 500, 600 personas diarias, en cada uno de los 3 centros, y en el hospital más o menos lo mismo, en consultas externas más los enfermos hospitalizados. Si todo ese volumen de pacientes que se ven lo contrastamos con el número de problemas que hay, vemos que en general la población no da problemas. Pero aún así es bueno que la sociedad en general, todos nosotros, cuidemos de nuestros policías, cuidemos de nuestros médicos, cuidemos de nuestros maestros, cuidemos de nuestros jueces y nos cuidemos, porque al fin y al cabo somos lo que hacemos posible entre todos, cada uno en su ámbito, que nos mantengamos en un estado de bienestar. Dicho esto, sabéis que con el protocolo de violencia en centros sanitarios existe un interlocutor por parte de la policía y entonces lo que estamos haciendo es revisar todo lo que está disponible en el hospital con varios objetivos, ¿no? Por un lado, revisar los protocolos existentes y por otro lado, dar visibilidad a que esas medidas están disponibles, tanto las preventivas como qué hacer en el momento en el que por desgracia ocurra un caso de este tipo, porque en general lo que había era bastante desconocimiento y es normal que se desconozca porque afortunadamente uno no tiene un problema de eso todos los días y es probable que no lo tenga nunca, pero si en algún momento determinado eso ocurre, pues se debe de saber y debe estar bien coordinado tanto el servicio de seguridad del hospital, que se están revisando sus protocolos y plan de actuación, como la coordinación que debe de haber con la policía a través del interlocutor policial, como los servicios jurídicos del hospital, como dar tratamiento
a la persona que sufra una agresión desde el punto de vista psicológico. Hace poco anunciamos que intervendría en una comisión que hemos creado para llevar hacia adelante todas estas medidas y comprobar que se están realizando. Incorporaríamos al Colegio de Psicólogos de Ceuta porque el protocolo prevé actuaciones de tipo laboral, mediante adaptación de puestos de trabajo, mediante el reconocimiento de un accidente de trabajo, etcétera, actividades de tipo jurídico, apoyo jurídico, actividades de tipo psicológico, porque la atención tiene que ser médica, psicológica, digamos un tratamiento integral. Y todo esto lo queremos hacer visible. Queremos que en el hospital todas estas medidas sean visibles, que todo el mundo conozca los botones antipánicos de los que se disponen, que el servicio de seguridad conozca qué tipo de actuación tiene que llevar en el momento en que tenga un aviso de ese tipo y cómo coordinar todo para que eso se atienda adecuadamente. Y respecto a la prevención, pues ahora mismo la empresa de seguridad y nosotros estamos estudiando todo el plan de seguridad para reforzar lo que se pueda tener en aquellos lugares donde se vea que son más sensibles y pueda tener algún tipo de problema. Y ya para concluir, en cuanto al equipo de personas que le acompañan a ustedes en esta segunda etapa, ¿está ya completo? ¿Queda algún nombramiento por hacer? Quedan bastantes, quedan todavía, porque ha habido, respecto en el Ministerio, pues cierta dificultad a la hora de ver el tipo de nombramientos que autoridad tiene que finalmente firmarlo. Entonces hay parte del equipo que está todavía pendiente de formarse. Sí, porque ustedes además han vivido, es que Sanidad este año ha tenido 3 titulares, porque ustedes también han vivido el cambio de ministra. Claro. Entonces, y además en el cambio entre una ministra y otra ministra hubo una modificación en la estructura orgánica del Ministerio, que pasó de llamarse Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Entonces, al cambiar las estructuras del Ministerio, a incorporarse unos servicios y ir otros, pues hay cuestiones técnicas que hay que resolver en ese sentido y la realidad, lo que a mí me cuentan, es que es muy probable que en los próximos días eso esté ya totalmente resuelto. Pues hemos llegado al final de este que me cuenta don Jesús Lopera, director de Ingesa, por segunda vez. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Y gracias también, por supuesto, a todos ustedes. Les esperamos la próxima semana.